El ataque del Estado Islámico al centro de París, del que ya hemos hablado en un reciente punto de vista, ha despertado en muchos cristianos la razonable preocupación por el Islam y por todo lo que el Islam puede hacer y por la falta de claridad con que los líderes islámicos en el mundo se distancian de los horrores del Estado Islámico o el Daesh, como se llaman ellos. Y es importante comprender que esta preocupación es legítima. Yo mismo la promovía en un punto de vista diciendo que, como decía el Papa Benedicto XVI, el Islam no ha respondido al mundo moderno preguntas sustanciales, como son, por ejemplo, si creen en la libertad religiosa, si creen en la dignidad inviolable de todo ser humano, en la igualdad de dignidad de todo ser humano, si creen en la dignidad de la mujer equiparable a la del hombre, si creen en el derecho absoluto de todos los seres humanos a la libertad. Estas son preguntas que el Islam no ha respondido y el cristianismo sí. En consecuencia, existe todavía un enorme tema pendiente y mientras no respondan a este tema de forma colectiva como religión, incluso los musulmanes pacíficos van a ser de alguna manera cómplices con los horrores de los sectores más extremistas del Islam que reclaman actuar de acuerdo al Corán y no de acuerdo a alguna idea loca o desquiciada. De acuerdo a las enseñanzas del profeta, ellos reclaman actuar de acuerdo al profeta. Sin embargo, creo que es importante que nosotros los católicos no caigamos en el milenarismo ridículo que yo he visto en algunas redes sociales, especialmente en el tipo de comentarios que me han dirigido. Rápidamente, recuerden ustedes, aquellos a los que llamamos milenaristas son los que creen que estamos hacia el fin del mundo y estamos a punto de iniciar ese tiempo del milenio de años del que habla el Apocalipsis y en el que, por si acaso, los católicos, tal como consta en el Catecismo de la Iglesia Católica, no creemos. Pero existen católicos milenaristas, algunos más o menos importantes, que tienen sus shows de televisión, sus programas de radio y que inculcan la idea de que nos aproximamos al fin del mundo. Ellos han aprovechado este ataque terrorista y el hecho de que el Estado Islámico ha dicho que muy pronto va a realizar actos similares en Roma, en Londres y en Washington, D.C., en la capital de los Estados Unidos, y para decir que el Estado Islámico va a cumplir algún tipo de profecía asesinando al Papa o haciendo que el Papa tenga que huir de Roma. Miren, hermanos, el Islam quiere tomar Roma desde que existe. Ha sido el sueño del Islam. La gran batalla de Lepanto era una batalla para detener a las fuerzas navales turcas que llegaran al puerto de Ostia y desde el puerto de Ostia se dirigieran y tomaran y conquistaran Roma y tomaran el Vaticano y colgaran al Papa el obelisco que se encuentra en la Plaza de San Pedro, que es lo que habían prometido hacer. Entonces, es importante comprender que no hay ninguna novedad en que el Estado Islámico hoy en día quiera llegar a Roma y matar a la máxima autoridad representativa de la cristiandad. Esto es normal, lo he sabido, con eso trabajan las organizaciones de seguridad, la Guardia Suiza, la policía italiana, la inteligencia y la seguridad italianas, que son las que proporcionan la seguridad externa al Estado del Vaticano. Eso se sabe. Y hay que comprender que la Iglesia ha tenido varios papas asesinados, comenzando por todos los primeros, comenzando por San Pedro. Ha tenido varios papas en el exilio. Y en consecuencia, incluso si nosotros nos pusiéramos en el peor escenario, que no deseamos y que rezamos unidos para que no suceda, aún en el peor escenario, es importante comprender que en la Iglesia no habría absolutamente ningún daño para la marcha de la Iglesia
si algo le pasara al Santo Padre, si el Santo Padre tuviera que dejar Roma o si es que el Santo Padre fuera asesinado en el peor de los casos. Porque los papas mueren de muerte natural, pero en alguna época fueron asesinados o fueron martirizados, fueron secuestrados, murieron en el exilio y la Iglesia nunca dejó de funcionar. En consecuencia, tratar de asociar en este momento la posibilidad real que los católicos no queremos y por la cual rezamos, y por eso en toda Eucaristía decimos por el Papa Francisco, rezamos por él, rezamos personalmente, pero me veo forzado a ponerme en esta situación hipotética extrema para evitar que un acontecimiento trágico como el de París sea utilizado para incrementar la mentalidad milenarista entre los católicos. Si nosotros hemos prestado atención a la homilía del domingo que acaba de pasar y a la lectura del Evangelio, claramente se dice que no es ni a los ángeles ni al Hijo, sino solo al Padre saber el día y la hora. Y por tanto es antievangélico no solamente pensar en términos de el fin del mundo, sino que es absolutamente antilógico, antirracional, porque el mismo Evangelio nos está diciendo que no nos toca especular, que a lo que nos toca es vivir nuestra vida cristiana en paz, con coherencia, con firmeza, con claridad, para que se cumpla lo que dice San Agustín. El que no hace caso a la primera venida, temerá la segunda venida. No tenemos nada que temer de la segunda venida si es que nosotros reconocemos la primera, es decir, la revelación que el Señor ha hecho, la revelación de Dios, y vivimos de acuerdo a esa revelación en nuestra vida cotidiana. Y sabemos bien que el Papa depende en última instancia no solo de fuerzas y de instituciones competentes, sino sobre todo del poder y de la mano de Dios. Dios lo cuida y nosotros los católicos nos aseguramos de eso orando constante e insistentemente por él. Dios lo protege y está en manos de Dios, y el Papa mismo ha señalado que ante esas amenazas él permanece en manos de Dios. Recientemente vimos que las autoridades francesas habían dicho que era imposible garantizar la seguridad del Papa en la República Centroafricana. Y justamente en la República Centroafricana es donde el Papa va a ir a visitar en poco tiempo. Y el Papa no ha querido cancelar esa parte de su visita, sabiendo los riesgos que existen. ¿Por qué? Porque primero está el cumplimiento de su deber como pontífice, como hacedor de puentes, y en segundo lugar, porque se confía de las manos amorosas de Dios, porque sabe que la Virgen lo protege, porque cada vez antes y después de ir de viaje va a la imagen de la Santísima Virgen María en la Basílica de Santa María la Mayor, Salus Populi Romani, la salvación del pueblo romano, a rezarle, primero en petición y luego en acción de gracias. Y esto es algo que resulta sumamente importante comprender para nosotros y para que no caigamos en ese milenarismo que se ha convertido en una enfermedad y también en un negocio al interior del catolicismo, y que nosotros tenemos que rechazar firmemente. Que tengas un buen día.